12 horas tuvo que padecer una joven embarazada que tenía prevista una cesárea en el Hospital Mariano Roque Alonso, en el materno infantil de esa ciudad. Sus familiares denunciaron que la mujer no pudo ingresar al quirófano porque los médicos reportaron que se encontraba en remodelación. Visiblemente enojado y preocupado, el marido de la joven embarazada relataba lo sucedido. Una espera de 12 horas que su señora tuvo que soportar sin saber que no iba a poder dar a luz en el hospital vía cesárea como estaba programado. Denuncia que nadie le informó que el quirófano estaba inhabilitado, por lo que con la larga espera pusieron en riesgo la vida de la esposa y su bebé. El quirófano está, el doctor mismo nos confirmó ahora que el quirófano está en refracción. Y salieron los albañil y todo el día de hoy, ¿verdad? Entonces estamos tratando de ver, derivar otro lugar, donde haya lugar, para poder llevarla a mi mujer, a trasladar. La doctora que entró ahora de guardia, ella sí, dice que esto es jugar con la vida de las personas, entonces ella pide ayuda para agilizar si tenemos un contacto o algo así en el hospital de materno infantil de Loma o de Trinidad o en algún lugar donde le puedan aceptar, ¿verdad? Mi mujer está programada para hacer un parto de cesárea porque tiene el cordón del bebé liado por el cuello. Entonces es un poco peligroso, se contradicen entre ellos, ¿verdad? Pero esta doctora está desesperada buscando un lugar para que le trasladen a ella. Luego de reiterados intentos pudimos conversar con la doctora de guardia, pero no pudo explicar por qué no le informaron sobre la situación del quirófano a la familia, ya que acababa de ingresar a su turno. Y no podemos operar porque está contaminado, lleno de polvo, y entonces estamos derivando los pacientes. Si quieren pasar a observar y corroborar ustedes mismos, pueden pasar. Total, está todo contaminado. Finalmente, la joven embarazada fue trasladada al hospital de Luque para poder dar a luz. Según informaron, el quirófano del hospital de Mariano Roque Alonso volverá a funcionar a partir del miércoles.